La actriz francesa Isabelle Adjani ha trabajado para los mejores directores de su época. Cada uno de ellos ha encontrado en su mirada la perfecta representación de las emociones más trágicas y angustiantes. Nacida en París en el año 1955, pero de ascendencia argelina-alemana, creció hablando fluidamente el francés y el alemán, y más tarde el inglés. La aparente yuxtaposición de su delicado y bello rostro de muñeca y esos grandes y redondos ojos azules, con su disposición a encarnar los papeles de mayor intensidad y crudeza emocional, la convirtieron en la actriz más reconocida de los años 70 y 80 en su país. Me gustan las películas que se quedan grabadas en la memoria, por eso busco papeles que tengan una fuerza emocional o social. Para mí, ser actriz no es solo una profesión, sino una profesión de la fe. Su primer trabajo importante vino de la mano del consagrado director François Truffaut. Cautivado por su belleza, le ofreció el papel principal en el drama histórico La historia de Adele, un relato basado en los diarios de Adele Hugo, hija del autor Victor Hugo. Su interpretación es sutil y a la vez cuasi operática, de una obsesiva joven enamorada que es rechazada y poco a poco se va deteriorando hasta la demencia. Je suis ta femme, définitivement. Resterons ensemble jusqu'à notre mort. Por esta cinta y a la edad de 20 años, recibió varios premios internacionales y fue la actriz más joven en ser nominada a un Oscar hasta ese momento. Al año siguiente, el realizador polaco Roman Polanski se embarcó en la tercera entrega de su trilogía de Departamentos, después de Repulsión y El bebé de Rosemary. El inquilino es un filme de terror psicológico kafkiano, por su atmósfera de absurda ansiedad, culpa, humor negro, alienación, frustración sexual y paranoia. Isabelle interpreta un papel relativamente menor, pues el peso de la película recae en el propio Polanski, que también hace de actor principal. Pero aún detrás de esos enormes anteojos, hay un extraño atractivo en su personaje, pues la fuerza de su presencia, aún en esas pocas escenas, la advierten como una indómita ejecutante. La creciente fama internacional que adquirió la llevaron a su primer trabajo en Hollywood, donde encarna a una especie de femme fatale en la superestilizada cinta de persecuciones en autos The Driver. Decisión que después lamentó por el tipo de ofertas posteriores que recibió en Estados Unidos. De vuelta en Europa, hubo un director que sí aprovechó su gélida belleza y altiva imagen en la evocativa reinterpretación del clásico del expresionismo alemán, Nosferatu, vampiro de la noche, de Werner Herzog. Su aparente frialdad, magnética y penetrante mirada se amoldan perfectamente al tono y el espíritu de un relato de horror gótico. El crítico Roger Ebert describía de Isabelle: tiene una aparente cualidad de existir en un plano etéreo. Infunde a su personaje con una solemne obstinación. En un mundo de apatía y condescendencia, ella está determinada a deshacerse de la crudeza que destruye a su amado. Isabelle ha interpretado a varias mujeres perturbadas, pero su personaje en la cinta Posesión del polaco Andrzej Zulawski está a otro nivel. El filme trata sobre la ruptura de una relación de pareja, pero el director dota a la historia con un complejo trabajo filosófico y espiritual, que diserta sobre la relatividad moral según el prisma con que se mire, el muro de Berlín, la división del país y del mundo, y otras dualidades presentes en la pareja en forma de doppelgangers. Goodness is only some kind of reflection upon evil. That's all it is. El segundo acto de la película, tras la inminente ruptura, llega a un nuevo nivel de expresión cinematográfica, en la que el surrealismo Lovecraftiano se apodera con violencia y manifiesta las más profundas contradicciones del alma humana.
La actuación de Isabel es llevada al límite, físicamente exhaustiva e incansable. En los momentos más extremos pareciera que se está destripando frente a la cámara. Su mirada, a veces perdida, a veces expresiva, fría e incluso sarcástica y demoníaca. Sobre esta actuación, Isabel comentó: "Es un filme que solo puedes hacer cuando eres joven. Él es un director que te hunde en su mundo de oscuridad y demonios. Sus películas son especiales, pero me dejó herida por dentro y por fuera. Creo que ninguna de sus actrices ha vuelto a trabajar con él." Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter? Isabelle Adjani, actrice. Actrice. A sus 68 años, Isabel también ha sido ícono de la moda francesa y, como muchas otras actrices, ha batallado en contra de la vejez, y sus apariciones han sido más esporádicas. Los ojos muy bellos son insostenibles. Hay que mirarlos siempre. Te ahogas dentro, te pierdes, no sabes más dónde estás.